buenas noches, y ya comenzaré yo mismo a compartir. Digamos, tanta gente. Buenas noches, Sanders, Morgan y demás. Estoy tratando de compartir, discúlpenme Vamos a tirarle a esta cosa que hay por acá. A Longueira, con Giovanni Brito. Y entonces nos lanzamos por aquí. Esta noche quiero conversar un poco, dándole seguimiento a la directa pasada. No sé si recuerdan que la directa pasada estuve yo hablando de Cuba como un sistema cerrado. Ya, entonces pues la idea es precisamente continuar en base a aquello, ¿no? En base a todo el fenómeno que es Cuba como sistema cerrado. Es donde trataba de identificar la naturaleza de las fuerzas que se oponen al sistema cubano, y trataba de enmarcarlas en base a las características de la lucha. Hemos quedado que era una lucha popular, que era una lucha de enfrentamiento callejero, que era una lucha quizás de un viraje violento dentro de las Fuerzas Armadas, que era una lucha, ya un viraje sería algo más elitista, no sería tanto de izquierda, pero sí todas estas cosas que le pedimos, que le piden la oposición desde acá afuera, con un poco más de visión al pueblo de Cuba, tienen que oponerse, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pues eso ya es, estamos llamándolos a una lucha de izquierda, al mismo tiempo que nos llamamos a sí mismos pues de derecha, ¿no? Y pues nada, que hay que ubicarse bien, porque entonces estamos perdidos. Bien, yo quería conversar sobre algo, el concepto de política, cómo yo veo la política, qué cosa es política, para entender, para que las personas que en Cuba quieran llevar una lucha o algo así, sepan qué están haciendo, sepan qué instrumentos están manejando. Yo creo que en Cuba, para poner las cosas en contexto, yo creo que en Cuba tiene que ocurrir un movimiento popular. Y cuando hablo de un movimiento popular, quizás no me refiero a que la gente se tire a las calles, pudiera ser, sino me refiero a lo que se llama en Cuba el estado de opinión, que es algo que registra el gobierno por los diferentes canales que tiene. Ya yo he hablado de esto. Y aunque ustedes no lo crean, el gobierno de Cuba trabaja mucho en base al estado de opinión. El estado de opinión lo presiona mucho. Es algo que no se habla. Fíjense, en Cuba no se habla por la prensa, por ningún lado se habla del estado de opinión. Pero si ustedes tienen familiares en Cuba que están integrados al sistema, ya sea porque sean administradores o porque sean del aparato de orden interno o porque sean del partido, y ustedes pregúntenle, buenas noches Heredia, pregúntenle qué cosa es el estado de opinión. Los que tienen padres militares, que han sido militantes de la juventud, ustedes pregúntenle qué cosa es el estado de opinión. El estado de opinión para el gobierno cubano es muy importante. El gobierno cubano constantemente hace sondeos del estado de opinión, y ese estado de opinión es algo que tenemos que dominar, porque si perdemos el estado de opinión, pues no vamos a avanzar, ¿no? Yo pienso
primero, que ya lo desarrollé en la directa pasada, la lucha en Cuba es una lucha muy típica de izquierda, la que se debe llevar. Yo le puse el título a la directa que yo no quiero liberar a Cuba. Y es cierto, yo no quiero liberar a Cuba. Yo quiero que Cuba se libere. Que Cuba se libere sola. Entonces por eso es que ustedes ven, las directas quizás son un poquito pesadas, pero van encaminadas a como a escardar la mala hierba, escardar las cosas malas, las cosas que no nos dejan entender a los cubanos, ¿no? De la isla principalmente, qué cosa no los deja entender la realidad. Y este trabajo, que es pesado, es tortuoso, es muy importante para el movimiento constitucionalista, para la lucha buenas noches, Sergio, para esta lucha que se pretende llevar. O sea, nosotros estamos pretendiendo llevar desde distintos frentes, ¿no?, la resistencia y la lucha contra el régimen cubano, contra el gobierno cubano, contra la dictadura cubana, contra lo que le quieran llamar, esa cosa que hay, ese bando de delincuentes jugando a la política. Estamos tratando de encauzarlo en lo que yo llamo la tendencia constitucionalista de la lucha, o sea, la interpretación constitucionalista de la historia y del problema cubano, desde el punto de vista de lo que ocurrió, ¿no? O sea, yo estoy tratando de escardar algunas malas hierbas que hay en esta huerta, ¿no?, donde estamos cultivando el pensamiento constitucionalista cubano nuevamente, de nueva cuenta. Entonces, una de las cosas que necesitamos primero es deshacernos de algunos conceptos equivocados que tenemos, sobre todo porque la lucha en Cuba es una lucha de pueblo. La lucha que se debe hacer es una lucha de pueblo, es una lucha de resistencia, es una lucha de protesta, es una lucha no de un día marcado, es una lucha de todos los días. Yo hablaba de que hay que conversar estos problemas en la familia cubana, en la mesa, cuando estamos comiendo. Si no tenemos valor de decirlo en la calle, lo hablamos en la casa. Así ocurre de siempre, así ha ocurrido siempre. Y hay que crear eso que se llama el estado de opinión, ¿ya? Y cuando estemos dando un estado de opinión, cuando estemos manifestándonos delante de personas que creemos que pueden transmitir el estado de opinión, ¿quiénes son las personas que pueden transmitir el estado de opinión? Bueno, estas personas que son entusiastas del sistema, los militantes del partido, los dirigentes. Buenas noches, Reyes. Y porque la lucha es de pueblo. La lucha es una lucha idéntica, igual, a la lucha que lleva la izquierda en toda Latinoamérica, ¿ya? Solo que en Cuba esa lucha hay que hacerla contra los líderes de la izquierda de Latinoamérica. Y aquí es donde los que estamos en Estados Unidos, imbuidos por el pensamiento de derecha, nos perdemos y chocamos con una pared. Y es la pared de que Cuba es un sistema aislado, es como un prisma, es como un lente que invierte la imagen, ¿no? Es como en el fondo del ojo que está invertido. Pues bien, eso es lo que ocurre en Cuba. En Cuba los roles se invierten y entonces ese líder de la izquierda latinoamericana, que es el gobierno de Cuba y su red distribuida a través del Foro de Sao Paulo, en realidad, en el marco nacional, dentro de la isla, es un gobierno de derecha y la resistencia y la oposición a ese gobierno es un movimiento de izquierda. Y aquí quiero que se olviden de la definición de la Revolución Francesa tradicional de Estados Unidos, del mundo entero. Eso no funciona. Aquí lo que funciona es que el gobierno es el cuerpo del centro y lo que apoya al gobierno es su mano derecha y lo que está en contra del gobierno es su mano izquierda. Entonces, si lo miramos de esa manera, pues entonces podemos organizar una lucha de izquierda, una lucha del pueblo. ¿Cuál es el actor que queremos sacar para enfrentar al gobierno? El actor principal de esa lucha es el pueblo cubano.
Y cuando usted tiene al pueblo como actor político, usted está hablando de populismo. Y aquí es donde salen más hierbas, ¿no? Que hay que escardar y hay que limpiar el cantero. El problema es que el populismo está atacado. O sea, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Pero increíblemente el populismo está muy atacado por la derecha a pesar de que en la arena internacional el populismo de derecha ha tenido logros, ha tenido, digamos, logros significativos, logros que deciden en la arena mundial, como es Donald Trump, ¿ya? Como es Vladimir Putin, porque a pesar de que ustedes crean que Rusia, acá, allá, en Rusia hay un partido comunista y Vladimir Putin se opone a él. ¿Y gana quién? Gana el líder populista que se opone al partido comunista. O sea, realmente gana un líder, dentro del país gana un líder de derecha. Porque la izquierda interna en Rusia es el partido comunista y es una tendencia que está cogiendo fuerza. Mucha gente no lo habla, nadie lo dice, pero es un partido fuerte todavía, es la segunda fuerza política. Tenemos a Bolsonaro, tenemos a Macri en Argentina, o sea, el populismo de derecha ha sido realmente más, y esta la francesa Le Pen, ha sido más exitoso o tan exitoso como el populismo de izquierda. Entonces, para entender el populismo y para entender que realmente es un fenómeno que estamos obligados a usar, es un fenómeno que es la realidad política actual, tenemos que entender qué cosa es política y cómo funciona la política. Entonces, yo definiría la política como una relación social que identifica un fenómeno y lo resuelve, identifica un problema y lo resuelve. Ya, una relación social a través de la cual se resuelven problemas, fricciones de la sociedad. Esa es la política, tan simple como lo que les acabé de decir. Eso es política. Es una relación social que detecta una fricción o un problema en la sociedad de cualquier tipo, de cualquier género. Aquí todo puede ser política. Aquí te pueden convertir política en política, el homosexualismo te pueden convertir en política, el aborto te pueden convertir en política, el cuidado de áreas verdes o el desvío de un río o una presa, o te pueden convertir en política la construcción de una fábrica. ¿Por qué? Porque son problemas sociales que surgen problemas en la sociedad, surgen discusiones en cuanto a determinados proyectos, política, o de determinados proyectos, determinadas actividades, y cuando surgen estas fricciones, estos desacuerdos, entonces se detecta, se resuelven, se cuestionan, ¿no? En una relación social se cuestionan y se resuelven, ¿ya? Bien, desde ese punto de vista, entonces tenemos que pensar en que hay situaciones sociales más fáciles de resolver, que se resuelven en una relativa paz, que yo diría es la paz del razonamiento, ¿no? Es cuando impera la razón, y aquí me estarían mirando los del vídeo y me dirían la razón es del hombre y lo demás es de los animales. Es el imperio de la razón, es la primera parte que yo la caracterizaría como hay un orden, ¿no? Un orden social, hay un orden en la discusión del fenómeno, hay una ley fundamental, hay un contrato social, y dentro de ese contrato social que se llama Constitución, cuando los problemas se resuelven dentro de ese contrato social que se llama Constitución, entonces estamos hablando de una política de consenso, ¿ya? Es una política que no lleva a grandes fricciones y que no lleva a discusiones, a luchas viscerales, ¿no? Y existe ya un sistema, imagínense un sistema que funciona en consenso, que funciona muy bien, bajo el orden constitucional y en una paz. Pero de pronto, dentro de todo ese orden, dentro de todas esas cosas que suceden, en esa paz, hay alguien, un miembro de la sociedad, que detecta y de pronto cree que hay algo que hasta ahora se ha tomado como bien, pero que para él no está bien. Y es un mal.
Entonces, esa persona, ese grupo de personas, se oponen a la solución, se oponen a la forma en que se está cuestionando y resolviendo el problema, y ahí se crea una crisis, ¿ya? Cuando se crea esta crisis que choca con los límites del contrato social, entonces surge una polémica fuerte, una polémica en ocasiones irreconciliable, ¿no? Y ahí es donde hay una voluntad de justicia, por una parte, los que luchan porque creen que es injusto, ¿no? Y hay una parte que es más conservadora, que quiere conservar el orden anterior, la forma en que estaban las cosas. No quiero que cambien las cosas, quiero continuidad. Pero hay una actitud de lucha, hay un reclamo de justicia, y ocurre entonces lo que es una polémica, hay una lucha, ¿no? Y ahí es donde entonces se crea el conflicto, y ese conflicto, una vez que se resuelve, una vez que se toma un acuerdo, entonces se pasa de esta parte polémica de la política a la parte consensual. O sea, toda lucha política y toda lucha de oposición siempre tiene como objetivo final llegar a un acuerdo y pasarlo a la primera fase, a la fase de la paz, a la política en paz. O sea, lo que quiere la gente que se opone al gobierno, una vez que se logre, pues se pasa al contrato social, se incorpora al contrato social y se actualiza la política de paz, se actualiza el contrato social. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque toda lucha política siempre va a tener que ver con el orden constitucional, con el estatus, con el contrato social que rige la vida de la sociedad. Toda lucha política siempre tiene como objetivo final la actualización del contrato social que rige la vida en paz. Siempre persigue resolver la crisis. La crisis es un punto de declive entre o morimos o nos salvamos, o te tiro por el barranco o te levanto. Entonces, en esa situación es que surge entonces la lucha política, que tiene como objetivo crear una nueva identidad legal, una nueva identidad política, y pasarla al estado de paz, a la primera parte bella de la política, la que se lleva en los países de Europa del Norte, de Europa en general, y la que se lleva en las democracias saludables, en los sistemas políticos saludables de este mundo, ¿no? Donde la gente no se lanza a la calle para destruir el status quo. En base a esto, a este esquema que le dibujé de la política, entonces tratamos de definir qué cosa es el populismo. Porque el populismo como tal es un término que se usa como peyorativo, como para acusar, tú eres un populista, como si eso fuera malo. No, no es malo ser populista. ¿Ya? Porque en realidad el populismo lo que hace es que suspende la identificación del pueblo con el status quo, con el gobierno, o sea, con el oficialismo. Eso es populismo, cuando el pueblo deja de identificarse con las instituciones o con la institución del gobierno, y surge una nueva identidad, y surge entonces el rechazo al oficialismo. Entonces, tenemos que valernos de ese término, ¿no? El populismo es una tendencia donde el pueblo se constituye como actor político. El pueblo es el actor político de la sociedad. Y en este caso ya no es el mismo pueblo. Aquí hay un proceso de que el pueblo tiene que reidentificarse, reconocerse a sí mismo de otra manera, ¿ya? El pueblo tiene que entender quién realmente es, porque aquí ocurre como con los niños. Mire, si usted tiene un niño, ¿ya? Y eso me lo van
Eso se lo he hablado a muchos amigos míos. Si usted tiene dos niños, generalmente cuando ocurren estas cosas hay una desgracia que ocurre en la familia. Nosotros mismos creamos esa desgracia, sobre todo cuando tenemos dos o más muchachos. Nosotros mismos, los padres, tendemos a decir y caracterizar a los niños cuando son pequeños, ¿ya? 4 o 5 años, fulano es más inteligente, este en realidad es más aplicado, este es un poquito más regado, este es bueno para el deporte, pero no es muy bueno en los estudios. Y nosotros mismos como que comenzamos a establecer ciertas diferencias sin darnos cuenta de que el niño nos está escuchando. El niño, que es un ente inocente todavía no se ha identificado a sí mismo, todavía él no ha logrado definirse a sí mismo, y entonces aquí hay una figura paterna dándole una definición de él mismo. Pedrito es muy inteligente y estudia mucho, saca muy buenas notas. Pero Juanito, bueno, no saca tan buenas notas, pero es muy bueno en el deporte. Y sin darnos cuenta, estamos dándole a los niños, estamos acuñándoles el carácter, porque en ese momento ellos están buscando precisamente descubrir quiénes son. ¿Ya? Eso mismo ocurre con el pueblo. El gobierno, con todos los medios de difusión, con todo su aparato político, con todo su entramado, ¿no?, de control y supervisión, comienza a decirle al pueblo cómo es. El pueblo es heroico, porque no olvida a los barbudos, porque no olvida la gesta de Moncada. Por eso el pueblo es heroico. El pueblo es heroico porque va los sábados al trabajo voluntario. Y le crean al mismo pueblo una imagen de sí mismo. Alguien me decía que el comunismo, el socialismo, es el infantilismo en la política. Y sí, es un poco el infantilismo de agarrar a ese pueblo y crearle una identificación. Ya, la juventud es la cantera ideológica del partido, por ejemplo, ¿no? El pueblo apoya a su gobierno, el pueblo no sé qué, ¿entiendes? Entonces, crean un estereotipo, el pueblo se reconoce a sí mismo en esa frase, en esos carteles en la carretera, en esos cartoncitos en los postes de luz, y comienza entonces a ser un pueblo, sin querer, comienza a ser un pueblo que está siendo definido desde el oficialismo y a seguir esa definición porque no se crea una definición propia de sí mismo, ¿no? Pero cuando en cierto momento, y aquí hay un problema serio, ¿no? ¿Qué cosa es pueblo, qué cosa no es pueblo? A la hora de definir el populismo, el populismo como el pueblo en el centro de la actividad política, tenemos que definir bien qué cosa es pueblo. Y por eso es importante esta idea que les di de pueblo, el pueblo definido por el Estado, por el oficialismo, y el pueblo que se autodefine a sí mismo. ¿Entiendes? El pueblo que se autodefine, que dice, no, yo no soy el pueblo heroico, yo no soy el pueblo que te sigue, yo no soy el pueblo que apoya a tu generación, yo soy otro pueblo, yo soy el pueblo que no tiene que comer, que no tiene agua, yo soy el pueblo que está mirando las casas destruyéndose, yo soy el pueblo que está viviendo una vida miserable. Y esa reidentificación del pueblo es lo que debe estar ocurriendo ahora en Cuba. En Cuba lo que está ocurriendo realmente, señores, es que el pueblo se está redefiniendo a sí mismo en su realidad, ¿no? En la realidad de su vida el pueblo se está redefiniendo a sí mismo y es un proceso lento y es un proceso que está siendo constantemente atacado desde el oficialismo. La situación de Cuba, el populismo cubano, tiene una desventaja respecto al populismo en Estados Unidos, en Francia o en cualquier país de Latinoamérica. Y es que carece del elemento de enlace. Carece de un elemento de enlace que debe haber entre el pueblo que ya se autodefine a sí mismo y el status quo. Debe haber un elemento de enlace que es lo que se llama el líder carismático, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo
con el populismo, ¿no? Lo que ocurre con el populismo, lo que ocurre es que comienza a haber en el pueblo una enorme cantidad de necesidades, demandas, exigencias políticas, pero que no se organizan, no se encausan como una política organizada, definida, por muchas razones, y sobre todo, bueno, por este asunto de un solo partido y la persecución de la formación de otros partidos políticos, etc. Entonces, este tongón de demandas que existen en el pueblo, que el pueblo las trata de lanzar de una y otra, hola Carlito, de una y otra manera, ¿no? Las expresa, ¿no? No llegan nunca a consolidarse como una demanda política sólida y coherente. ¿Por qué? Porque el elemento de enlace entre el oficialismo y el pueblo es el líder carismático, ¿ya? Y suponemos, por una lógica de hierro, como se dice en ruso, una lógica de hierro, una lógica indestructible, lo que sucede con los líderes carismáticos, Pero el líder carismático es el elemento que le falta a Cuba, que es el que es capaz de darle forma a todas estas demandas dispersas en la sociedad y encauzarlas, convertirlas en una causa y enfrentar el status quo o enfrentar el oficialismo. Generalmente, en los países donde existen sistemas que permiten que estos líderes populistas como Donald Trump o Bernie Sanders o el presidente de Brasil o Le Pen o Putin, los países que permiten que estos líderes populistas salgan, hay siempre una reacción del oficialismo en contra de estos líderes, una reacción muy fuerte del oficialismo en contra de estos líderes, pero los sistemas políticos más o menos democráticos permiten que estas personas luchen en el campo de la disputa del poder y logren formar sus tendencias, logren identificar a este nuevo pueblo, a este pueblo que se reconstituyó, que destituyó al viejo pueblo dócil y servil, y reconstituyó un nuevo pueblo que se convierte en actor político y a la larga, pues lo que hace es reactualizar el contrato social, reactualizar la Constitución. Al final, todas estas luchas cubanas, populistas, al final llevan a una actualización del contrato social. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es que ocurre una explosión de este tipo? ¿Y por qué? Bueno, las explosiones populistas o estas explosiones populares ocurren cuando se quiere algo nuevo o se quiere restituir algo que se ha perdido. Y esto es importante. Esto es importante porque dentro de los objetivos de los movimientos populistas está precisamente cambiar hacia algo nuevo o recuperar algo que se ha perdido. Y el ejemplo es Trump con esto de Make America Great Again. O sea, Trump no está planteando una América nueva, sino una América original, lo que se perdió, lo que dejamos escapar, ¿ya? Y a nosotros más o menos nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que a veces yo he tratado de explicar, ¿no? Cuando me refiero a la Constitución del 40 y al constitucionalismo como lucha, ¿no? Como bandera de lucha, como estandarte, y a la Constitución del 40 el restablecimiento como objetivo. Hay una cuestión, yo hoy polemizaba en un diálogo con una señora sobre que ella decía, bueno, si vamos a la del 40, ¿por qué no vamos más atrás, a la del 1901? Bueno, no se puede ir a la del 1901, se debe ir a la del 40 por algo bien simple. La Constitución del 40 no fue eliminada de forma legal, ¿ya? No fue
no se siguió el procedimiento para la destitución, no se siguió el procedimiento para la nueva constitución, según la constitución del 40. Por lo tanto, la constitución del 40 sigue siendo, desde el punto de vista de la misma constitución del 40, sigue siendo el único contrato legal que debe estar vigente en Cuba. No así la de 1901, porque la constitución del 40 se hizo con mandato soberano y destituyó a la constitución, o sea, reemplazó a la de 1901 de forma legal según el procedimiento establecido en la misma constitución de 1901. Así que, en ese caso, la constitución de 1901 queda legalmente y legítimamente abolida, se restituye la de 1900, se aprueba la de 1940 y después queda abolida de forma ilegal. Y ese es el punto. No importa lo bonita que sea la Constitución, no importa lo justa que sea, eso es otro aspecto de la discusión. Lo que se trata es que se quitó de forma ilegal y por lo tanto hay que restituirla. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Cuba y por qué el pueblo no logra ver estas cosas? Bueno, mire, la necesidad de cambio. A veces yo he hablado del surgimiento de una conciencia social de cambio. Es un poquito complicado. Para que surja una conciencia social de cambio, que es lo que hace falta para que entonces se ejecute el cambio. A ver, si cada cubano, si los cubanos de la isla, si la mayoría de los cubanos estuviesen conscientes y creyeran y aceptaran de que hay que cambiar, el país tenía que cambiar obligatoriamente, o corría la sangre, ¿ya? Ahora la sangre está corriendo de forma aislada aquí y allá, la tapan, la esconden y la camuflajean detrás de un accidente, detrás de un infarto y cosas así, pero no es mucha. Es doloroso, es una pena, no debía pasar, está pasando, pero no es mucha. No es mucha. Hay un dicho cubano que dice, todavía la sangre no llega al río. Sí, efectivamente. Hasta que no llegue al río la sangre, pues entonces no va a haber una identificación correcta del problema. Lo que sucede en esta situación, cuando el pueblo se desenlaza del gobierno, que es lo que está ocurriendo en Cuba, el pueblo se está rompiendo su identificación con el gobierno, porque tiene una situación de crisis. Lo primero que trata de hacer el pueblo es explicarse la crisis. Y aquí acude el gobierno rápido, no le da chance, ¿ya? Y le dice, el bloqueo. El bloqueo. ¿Me entienden? El enemigo interno, el saboteador y toda una serie de tonterías, ¿no? Y esta constante respuesta del gobierno a la pregunta que se hace el pueblo de qué es lo que está pasando, es lo que hace que el pueblo reciba las respuestas incorrectas al problema. Y, a ver, la primera, lo indispensable, después que el pueblo detecta su problema, después que detecta su situación, es reconocerla correctamente, saber qué me está pasando, ¿ya? ¿Por qué me está pasando esto? Hasta que el pueblo no entienda por qué le está pasando eso, pues no va a surgir entonces lo que se llama la voluntad, ¿no? La voluntad de resolver el problema. Primero tú tienes que reconocer que tienes un problema. Después identificas las causas del problema y después tienes la voluntad de resolverlo. Como que al pueblo le están diciendo que las causas son el bloqueo, ¿ya? Las causas son la mala voluntad de este mundo, ¿no? Pues el pueblo se queda tranquilo, no va contra el gobierno, no va contra el status quo, porque el pueblo no identifica las causas del problema, no las identifica en el gobierno. No, hasta que el pueblo no identifique las causas de la crisis, las causas de su situación precaria, hasta que no identifique que es el gobierno, el pueblo no va a ir contra el gobierno. Entonces nos estamos rompiendo la cabeza aquí, ¿y por qué no hay rebelión? ¿Y por qué no hay estos señores? El pueblo no identifica al gobierno todavía como el culpable y como la causa de todos estos problemas. Por eso yo lanzaba consignas como exigir la renuncia, no más corrupción, etc. Ya, sí, Eliezer, dictadura.
dictadura, gobierno, bendición del diablo, no sé, como le quieras llamar. A mí me da igual. Gobierno, ¿me entiendes? Yo le digo gobierno a la dictadura totalitaria que hay en Cuba. Yo le digo gobierno. Eliezer, usted le dice como le salga dentro de sus bolsillos. Hasta que el pueblo no identifique la razón de sus problemas, el culpable de esos problemas, no va a surgir la voluntad de solución que queremos nosotros, los que estamos acá y sí identificamos las cosas de otra manera. El pueblo las identifica a través de lo que le despacha el gobierno como causa. Se lo dan en el grama, se lo dan en la mesa redonda, ¿ya? Se lo dan en la reunión, porque hay un mundo que ustedes no ven. Ustedes ven el grama, ustedes ven la mesa redonda y ustedes ven esas cositas, pero hay todo un mundo, hay todo un andamiaje, que es donde tenemos que protestar, es donde el pueblo tiene que protestar, en el primer andamiaje. ¿Cuál es? El sindicato en el centro de trabajo, el CDR en el barrio, el poder popular. Ese es el primer andamiaje. Y parece una tontería, pero es que funciona de pronto, funciona todo a la vez. Funciona de sur a norte y de este a oeste, pero a la vez. ¿Ya? Entonces, si usted no entiende que lo de menos es el grama, señores. El grama es una vergüenza. ¿Por qué es una vergüenza? Porque es una mentira dicha en una pared pública. Es una mentira que el mundo ve. ¿Ya? El problema grave es la mentira que están diciendo y que el mundo no la ve, pero nos la están diciendo. Y es la mentira solapada en la estructura, en la infraestructura, en el interior del país. ¿Ya? Ahí es donde hace daño de verdad la mentira. Porque la mentira que se dice en el grama es para el mundo. La mentira que se le quiere llevar al pueblo cubano se le lleva a través de estas redes de la infraestructura social. Entonces, quedamos en eso. El pueblo tiene que identificar, el pueblo debe identificar primero que está enfermo, que tiene una dolencia, y cuando se dé cuenta de que tiene esa dolencia, entonces va a buscar las causas de esa dolencia. Ahí estamos perdiendo, porque en el momento que el pueblo trata de identificar las causas de la dolencia, el gobierno está ahí con toda esa infraestructura y nosotros no logramos llegar al pueblo y explicarle bien las causas de la dolencia. Pero una vez, cuando logremos llevarle al pueblo y explicarle al pueblo las causas de su dolencia, que no es el bloqueo, que no es la mala intención de algunos rezagados del capitalismo, que no sé de qué es el capitalismo, porque entonces, cuando logremos identificar bien esto con el pueblo, entonces es que va a surgir esa voluntad que tanto pedía el proyecto Rebelión, esa voluntad que tanto deseamos, ¿no? Muchos acá. Y en el momento en que se actualice esa voluntad, en el momento en que se cree esa voluntad, ¿ya? Que se identifique correctamente, pues entonces en ese momento se actualiza la política, se actualiza el motivo político de la oposición. Todavía la oposición cubana en realidad no ha creado una plataforma política como oposición al sistema cubano. No se ha creado en Cuba y yo no digo que no hemos creado, yo estoy fuera de Cuba. El título de la directa es Yo no quiero liberar a Cuba. No la quiero liberar, yo quiero que Cuba se libere. Por eso explico estas cosas. Porque yo quiero que Cuba se libere, pero que se libere Cuba, ¿ya? Porque muy poco va a durar algo que le regalemos los que estamos afuera. Eso Cuba tiene que liberarse dentro, en el corazón, en ese entramaje que les dije ahorita, de esas estructuras, ¿no? Y en el momento en que el pueblo reconozca las verdaderas razones y que surja esa voluntad, entonces que se actualiza el momento político y se crea en Cuba una situación ante la cual ya el gobierno no va a poder hacer nada, y entonces que van a poder salir el elemento carismático, los líderes que van a encabezar todas estas cosas. Los líderes que van a encabezar la lucha en Cuba todavía están dentro de esa masa de pueblo, deben estar dentro de la intelectualidad, deben estar dentro del estudiantado, y ni ellos mismos saben que ellos son los líderes, ni ellos mismos saben el papel que van a jugar, pero ellos van a poder salir a
a encabezar este movimiento populista solo cuando surja esta voluntad del pueblo de cambiar, solo en ese momento. Si surgen antes, van a ser el blanco del oficialismo, van a ser eliminados y no nos vamos a enterar ni siquiera de que existieron. Y esa es la situación grave que tiene Cuba. Cuba es un país, Cuba es una isla. Cuba es una isla gobernada por una dictadura que además es totalitaria, que además tiene engañado al mundo diciéndole que son de izquierda, cuando en realidad son una especie de derecha rara. Y resultan ser derecha por la forma de actuar, por la forma en que ejercen el poder, pero en realidad son bandoleros en el poder. Son bandoleros jugando con un aparato político. Y entonces, bueno, tú eres un bandolero, tú no tienes nada que hacer en la política, pero tuviste la aventura de caer en el poder, y entonces tú tienes que ocupar un espacio, ¿no? Entonces, como bandoleros al fin, proyectan a Cuba como, o sea, Cuba es un país socialista, pero a la hora de hacer negocios en el mundo son capitalistas, y las cosas que van adelante en Cuba son capitalistas, pero al pueblo le siguen dando socialismo, le siguen dando dosis de socialismo, le refuerzan más la idea del socialismo en la Constitución para lograr tapar de verdad que están siendo capitalistas, y se proyectan al mundo como un país capitalista. Se proyectan en las mesas de negociaciones, en los contratos, en las compras y las ventas. Cuba es un país capitalista como cualquier otro país capitalista. Simplemente el pueblo es el que se come la historia del socialismo y los sacrificios que exige, por supuesto, el socialismo. Y eso mismo ocurre a la hora de proyectarse Cuba. El gobierno cubano se proyecta en toda América Latina como un gobierno de izquierda, cuando en realidad en Cuba y para con el pueblo cubano, no es de izquierda. No es nada de izquierda. Eso es pura retórica. Ellos son muy selectivos. La izquierda no es selectiva. La izquierda es popular. La izquierda trata de aceptar a todo el que venga, a todo el que venga. La derecha no. La derecha es más selectiva. La derecha es más elitista. Y eso es lo que es el gobierno cubano. El gobierno cubano es selectivo y elitista con sus cuadros. Por lo tanto, es un gobierno de derecha. Pues bien, en el momento en que el pueblo entienda y tenga la voluntad de cambio, en ese momento se actualiza el momento político y se ejecuta el cambio. Así de simple, pero pueden pasar años antes de que algo así ocurra, ¿no? El populismo siempre parte de ideas políticas existentes que se aceptaban como normales y que de pronto ya comienzan a ser rechazadas por el pueblo, comienzan a ser identificadas por el pueblo como nocivas al pueblo, como que no se identifica el pueblo con ellas. Entonces, pues, esa era la idea que yo quería llevar sobre, a grandes rasgos, sobre el populismo y sobre la política. ¿Ya? La Constitución del 40 puede acelerar todo este proceso. Todo este proceso, les voy a explicar, pues, es un proceso largo. El proceso ese de entendimiento de qué me pasa, encontrar las verdaderas razones cuando hay una lluvia de un bombardeo de explicaciones falsas, ¿no?, por parte del oficialismo. La Constitución del 40 puede ser un elemento catalizador que acelere todo este proceso de entendimiento. Porque lo primero que va a averiguar el pueblo cubano cuando escuche Constitución del 40 es ¿qué fue? ¿Qué fue la Constitución del 40? ¿Cómo se hizo? ¿Y el país funcionó con ella? ¿Qué tiempo funcionó? ¿Y cómo le fue al país con ella, no? De pronto van a chocar con un golpe de Estado en el 52 y con un Fidel que se rebela contra ese golpe de Estado en el 53, con un Fidel que en el año 53, creo, lanza su alegato de defensa, la historia me supera. Yo personalmente creo que lo escribió José Antonio Echeverría. Lanza su alegato y se crea el famoso programa del Moncada, que tuvo su continuidad en la carta esta, en la declaración de la Sierra, no me acuerdo cómo se llama el documento.
cuando el pueblo cubano comience a averiguar sobre la Constitución del 40 y comience a chocar con estos problemas de la historia, ¿no? Como Fidel basa toda su defensa en su derecho a levantarse en armas por la restitución de la Constitución del 40. Fidel se levanta en armas por el derecho que le daba la Constitución del 40 a hacerlo para ser restituida. Y crea un programa que en síntesis es una promesa de restitución de esa Constitución del 40 que Díaz-Canel menciona 2 veces en su discurso. Es importante, puede servir como un catalizador, porque la Constitución del 40 y un seguimiento del Manifiesto de la Sierra Maestra, gracias Espigol, la Constitución del 40 puede servir de catalizador porque invita a un seguimiento de la historia. Y cuando haya un seguimiento de la historia, el pueblo entonces se reidentifica a sí mismo. El pueblo comienza a reidentificarse como lo que verdaderamente es, el pueblo que verdaderamente es. Y entonces aquí entra la ruptura. Cuando el pueblo se reidentifica a sí mismo, ¿cómo se llama esto? Se reconstituya, se destituya como pueblo servil, como el pueblo seguidor del oficialismo, y se reinstituya como pueblo, como aquel pueblo que apoyó al movimiento 26 de julio por sus intenciones de restituir la Constitución del 40, en ese momento es que se va a iniciar de verdad la guerra en Cuba, es que de verdad se va a iniciar una oposición efectiva. Aquí está jugando, yo siempre, bueno, ya estoy pensando terminar y voy a manera de resumen dejar el panorama real que tenemos, ¿no? Los cubanos. Y el panorama real que tenemos es que nosotros, los que estamos haciendo estas directas, estamos hablando estas cosas en las redes, desde Otaola con su show, Ultra, el otro, pues estamos luchando, estamos trabajando. Yo no diría luchando, luchando para mí es un término al que le doy mucho valor. Y siempre digo trabajando porque me ocupa tiempo, me ocupa un poco de sacrificar otras cosas, pequeñas cosas. No es tampoco las cosas que se sacrifican cuando se lucha. No, yo sacrifico cosas que se sacrifican cuando uno trabaja para algo. Entonces, en mi trabajo yo sacrifico un poco de mi tiempo y sacrifico un poco de mis relaciones personales en función de esto que yo considero un trabajo y no una lucha. Este grupo que estamos acá, ustedes y los seguidores de otros, no somos tantos, somos muy pocos, pero somos todos los únicos y todos los que estamos proyectándonos en la arena pública como el grupo que quiere que en Cuba cambien las cosas. La intelectualidad norteamericana no está ayudando, la intelectualidad latinoamericana no nos está ayudando. Lo que queremos nosotros, este pequeño grupo, aquí hay 10 personas y por allá hay otras tantas, por allá otras tantas. Yo, con mucho optimismo, pondría unos 5.000 personas. Conozco muchos cubanos. Aquí en Tampa conozco muchos cubanos. Y ninguno de los que conozco, mecánicos, compañeros de trabajo, ninguno está mirando estas directas. Ninguno habla conmigo nunca estos temas. Y eso es una pena. Y eso me lleva a mí a la idea de que este clamor nuestro, ¿no? Este clamor nuestro es el clamor de un grupo muy reducido de cubanos que nos fuimos de Cuba. Y prefiero, antes de estar detrás de los demás cubanos que nos fuimos de Cuba, pues gastar mi energía detrás de los cubanos, llamando la atención de los cubanos que se quedaron en Cuba. Porque al final nos va a costar más o menos el mismo esfuerzo y el resultado va a ser, lógicamente, muy diferente, ¿no? Porque muy
tampoco podemos hacer desde fuera con este blindaje que tiene el gobierno cubano por todas partes. Y sí mucho se puede hacer desde adentro. Por lo tanto, a veces cuando pienso transmitir estas ideas a las personas que conozco en la vida real aquí, me digo, no, prefiero sentarme y hablar con las personas que no conozco en Cuba. Cuando me vean en una semana, en un mes o en 3 meses, no sé de qué manera, o alguien que escuche y vaya y hable, prefiero invertir mi tiempo en eso porque creo que es el lugar más efectivo donde se debe hacer política y a donde se debe llevar estas ideas, ¿no? Pero lo que les iba a decir, el mundo completo, todo el mundo, está aceptando lo que es hoy el orden político en Cuba, están aceptando lo que es el gobierno, la dictadura cubana, lo están aceptando, el mundo entero lo está aceptando. Y si ustedes saben de algún otro lugar del mundo donde haya algún grupo social que esté en contra del gobierno de Cuba, es importante, vamos a contactarlos y vamos a ir haciendo una red. Pero no existe en América Latina un grupo social que esté en contra del gobierno de Cuba. No existe en Estados Unidos un grupo social de norteamericanos que esté en contra del régimen cubano. No existe en España, no existe en Rusia, no existe en ningún lugar. Entonces, es una pared. Como alguien me decía el otro día, estamos luchando contra una pared. Pero es una pared humana. Tiene oídos. No es cualquier pared. Tiene oídos y hay que hablar y hablar y hablar y no cansarse. Hoy somos unos pocos y estamos usando un medio completamente novedoso en la política, como son las directas. Pero vamos a ir subiendo, vamos a ir escalando y vamos a ir llegando a donde hay que llegar. Entonces, si yo estaba pensando el otro día, yo decía, si importante es llegar a Cuba, importante es llegar a Latinoamérica. ¿Ya? He tenido contactos con algunos países, ¿no?, de América Latina y por otras cuestiones. Y me han dicho, entre palabras, sería aconsejable que no hablaras de tu visión política respecto al gobierno de Cuba, porque pudieras tener problemas, pudieras ser malentendido. O sea, en el mundo de la intelectualidad, en el mundo de la literatura, no se vería bien que uno hablara mal del gobierno de Cuba en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina no está con el pueblo de Cuba. América Latina identifica que el pueblo de Cuba es el gobierno, porque el gobierno así se lo dice. ¿Ya? Pero es que el mismo pueblo de Cuba cree que es el gobierno y que el gobierno es el pueblo y que el pueblo es el gobierno. Le han vendido esa identidad tonta. Ni en Estados Unidos el gobierno es el pueblo, ni el pueblo es el gobierno. En ningún lugar de este mundo, gobierno y pueblo son la misma cosa. Porque si fueran la misma cosa, una de las dos no tiene sentido. O sea, cuando dos cosas son la misma, uno de los dos nombres desaparece. El gobierno es el gobierno y el pueblo es el pueblo. Y los influencers debíamos ir pensando también en cómo tocar estas sociedades donde Cuba campea por su respeto, donde el régimen cubano hace y deshace. Bienvenido en países como Canadá, bienvenido en México, países con democracias estables. El gobierno cubano se mueve libremente en España, en toda Europa. ¿Ya? En esos lugares no nos conocen. No saben que existimos, no saben quiénes somos. Y cuando saben de nosotros, pues escuchan epítetos como gusano, escoria y cosas así. Pues nada, no quiero seguir ahondando en el tema, no quiero ser repetitivo. La Constitución del 40, muy importante, señores. Y yo insisto, no es tanto por el contenido, no es tanto por lo hermosa, no es tanto por lo correcta, es la Constitución del 40 es importante desde el punto de vista de la justicia histórica. Es importante desde el punto de vista de la interpretación que puede llegar a tener el pueblo de sí mismo.
entregarle, revivir la Constitución del 40 dentro de la nación cubana, es facilitar una reidentificación de la nación como lo que realmente es. ¿Ya? Está el concepto de pueblo cubano, la entidad esta, pueblo cubano, hoy la está definiendo el oficialato cubano, la está definiendo el oficialismo cubano. Que al mismo tiempo no está mal decirle oficialato, porque viene como de militar, y Cuba es un gobierno militarista, ¿no? Entonces, el oficialismo cubano es quien define pueblo, lo define para el mismo pueblo, lo define para el mundo. Nosotros tenemos que promulgar, ¿ya? Tenemos que darle difusión, tenemos que entregarle al pueblo su vieja Constitución de 1940, porque más que todo en esa Constitución, en la historia real de esa Constitución, el pueblo va a reidentificarse a sí mismo, va a restituirse como el verdadero pueblo que debe ser, y volveremos entonces a las calles y se volverán a las luchas de todo tipo, y se podrá hacer algo, porque hasta tanto el pueblo siga siendo definido por el gobierno cubano, pues y el pueblo no logre identificarse a sí mismo, pues no vamos a resolver nada. El pueblo tiene que saber de qué padece, quiénes son los culpables de ese padecimiento, tiene que entender cómo se resuelve ese padecimiento, para que entonces pueda resolver ese padecimiento, que se llama dictadura totalitaria. Aquí lo que más molesta, fíjese, la dictadura no molesta tanto, todas las dictaduras se caen. El problema es el totalitarismo. El totalitarismo es la enfermedad más grave que padece, la enfermedad más grave de la que está padeciendo el pueblo cubano hoy. El totalitarismo es la actividad del gobierno a nivel del pensamiento. ¿Ya? Cuando el gobierno define cómo se debe pensar, cómo se debe hablar, cómo se debe responder. Cuando lo condiciona a cosas tan elementales como un trabajo, o una carrera, o una universidad. ¿Ya? O sea, cuando tu forma de hablar y tu forma de la interpretación que tú transmites de la historia va a determinar si tú vas a trabajar donde estás trabajando o no. Va a determinar si tú vas a hacer una carrera universitaria o no. Ya ahí el gobierno está entrando en el campo del dominio de la mentalidad. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que hablar? ¿Y qué no puedes pensar? ¿Qué no puedes hablar? Entonces ese es el punto más grave, ese es el meollo de la cuestión en Cuba. Y por supuesto lo que dicen estos muchachos, los jueces de la Corte Suprema en el exilio, este caudillismo regado, esta manía de proyecto, este proyectismo, ¿no? Que la gente no logra entender lo más básico. No importa el proyecto que sea, no importa las demandas que tenga, todas están contenidas en la Constitución del 40, están contenidas en esa Constitución en forma de un contrato ya elaborado, de un contrato con mandato soberano de la nación, y que hasta hoy no ha sido derogado por la nación. Entonces, los que están haciendo proyectos ignoran eso. Entonces piden libertad de expresión, piden libertad de empresa, piden derecho a la propiedad, piden toda una serie de cosas, y en esas peticiones de referéndum, de peticiones de cambio y peticiones de reformas y todas esas cosas, no se dan cuenta que todo esto está contenido, estructurado de forma armónica en un solo
documento que es la Constitución de 1940. Y entonces, no sé si por ignorancia no sé si por querer dejar huella propia, o no sé por qué no ven algo tan claro como que esto que pides tú, esto que pides tú, esto que pides tú, esto que pides tú, todo eso está en la Constitución de 1940. Entonces, este reguero este proyectismo desenfrenado, no sé si es ignorancia o son ansias de trascender o es simplemente intenciones de desviar la lucha, de desvirtuarla, pero realmente son muy dañinas, son muy dañinas. Todo esto que estamos pidiendo aquí, acá, aquí, en todos lados, todo eso está contenido y regulado, aprobado de forma soberana por la nación en la Constitución de 1940. Y repito, la difusión en el pueblo de Cuba de la Constitución de 1940 va a llevar a que el pueblo se reidentifique, el pueblo deje de creerle al gobierno lo que el gobierno le está diciendo que es el pueblo, y el pueblo va a comenzar a entender qué cosa es él mismo, de dónde viene y por qué y qué le hicieron. Y cuando el pueblo logre entender y logre definirse correctamente como pueblo, entonces va a surgir la voluntad de cambio. Va a surgir eso que yo siempre he llamado la conciencia de la necesidad de cambio. Cuando cada cubano, cuando la mayoría de los cubanos del pueblo entienda, concientice de que y entienda de que hay una necesidad social de cambio y que hay que cambiar, Cuba va a cambiar. Cuba no cambia hoy porque el pueblo no entiende que hay que cambiar. Cuando el pueblo entienda que hay que cambiar, cuando el pueblo determine los verdaderos culpables de la situación, porque hoy cree que es el bloqueo, que son los americanos, que es Donald Trump, y que fue Obama, y que fue el otro. Entonces siempre están el gobierno sirviéndole en el desayuno, mira, estos son los culpables, mira, por esto no se... El gobierno está sirviéndole al pueblo en una bandejita por la mañanita, sí, no lo deja hacer nada de levantarse. Toma, mira, ahí te di la lista de todos los culpables de tus males. Ahí te di una explicación de tus desgracias. Entonces, mientras el pueblo esté aceptando esa explicación de sus desgracias, pues va a seguir apoyando al gobierno en sus demandas de quitar el bloqueo, en sus necesidades como gobierno, ¿no? Porque está engañando al pueblo. Sergio, yo no creo que el proyectismo sea populismo. El proyectismo no es populismo. El proyectismo quizás es un chispazo de populismo. El populismo en realidad yo no lo veo como, en su esencia, no lo veo como algo negativo, ¿no? El populismo, ya te dije, el populismo es una actualización en el pueblo de su identidad, una actualización de su identidad y es una reidentificación del pueblo respecto del gobierno. Y es la política por excelencia. El populismo es lo que devuelve al pueblo su carácter de soberano. ¿Ya? Así. Entonces es muy atacado porque inclusive es atacado aunque sea populismo de derecha. Es muy atacado porque siempre va contra el status quo, siempre va contra los gobiernos. Y nosotros tenemos esa desventaja, ya lo he explicado ahorita, el populismo en Cuba tiene la desventaja de que no puede, no va a contar en un corto plazo con el elemento del líder carismático.
que sí lo tiene en los países capitalistas y democráticos. El populismo cuenta con sus líderes carismáticos como fue Donald Trump, Bernie Sanders, Le Pen, el otro. Entonces, en Cuba, cuando todas estas demandas populares regadas se organicen en forma de un panfleto político, en forma de una política que es que entonces va a coger fuerza el pueblo, ¿no? Como pueblo. Y esto puede catalizarlo en la Constitución del 40. Esa básicamente era la idea de la directa, explicar el valor que tiene la Constitución del 40 como catalizador en la reidentificación del pueblo como lo que debe ser. O sea, cuando el pueblo deje de aceptar la identificación que está dando de él el gobierno y diga, no, yo no soy eso que tú dices, yo soy esto que dice mi Constitución, yo soy este pueblo que apoyó el programa de Moncada, yo soy este pueblo que aceptó el manifiesto de la Sierra, yo soy este pueblo que asaltó el Palacio Presidencial, ese es el pueblo que soy yo. Y entonces tendremos que retomar la lucha constitucionalista como lucha, como elemento unificador, como elemento de reidentificación de la nación y finalmente como recurso legal, como recurso legal para salir adelante de la situación que tenemos. Entonces, pues nada, yo termino con esto. Yo quería haber organizado algo un poquito más entendible, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede, uno siempre quiere que salga de la mejor manera y sale como siempre. Hay un dicho que dice así, quería de la mejor manera y me salió como siempre. Pues nada, que tengan muy buenas noches y espero, Eliezer Morales, no, ya eres Morales, hay unos Eliezeres por ahí, hay cada Eliezer, hoy es el cumpleaños de Eliezer Ávila, creo. Hay cada Eliezer por ahí que no es fácil, pero no, este Morales no, hermano, este Morales no toma mucho ron. Que tengan buenas noches y nada, nos vemos en la próxima, espero dentro de 4 o 5 días.